tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije: ustedes son todos unos zurditos. Los que estaban con López Murphy, que era un movimiento de 500 virgos, muerto antes que sucio, y luchar por el mérito. Estábamos pero tan contaminados de socialismo, pero teníamos tanto rojo encima, que lo natural era que la revolución fuera liberal. Donde en la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal. Hola a todos. Si no, no soy yo. Perdón por salir del protocolo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todas las autoridades del colegio por volverme a recibir. Les voy a contar una anécdota muy divertida. Recientemente, cuando estuve en Roma y fui a visitar al Papa Francisco, en un momento, ya terminada la reunión, fui a verlo con la comitiva, digamos, que se constituía de mi hermana, que es la secretaria general de la presidencia, con la canciller Diana Mondino, el ministro del Interior Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo y mi rabino Axel Banish. Y entonces cuando Axel lo ve al Papa Francisco, le felicita por su enorme y monumental tarea que está llevando a cabo y le dice: y se lo traje de vuelta. Y el Papa Francisco le dijo: no, quédatelo. Así que bueno, gracias por recibirme. En Roma no. Me parece que, imagínense que cuando tenía que armar el discurso, había distintas formas de encarar el discurso. Por ejemplo, una de las cosas que podría haber hecho es, siendo especialista en crecimiento económico y dado el rol que tiene el capital humano y dado lo revolucionario de lo que estamos haciendo en la materia, donde a punto tal que nosotros somos el primer país en el mundo que desarrolla y presenta un Ministerio de Capital Humano, donde el concepto es de la asistencia social, que deje de ser de darle el pescado a la gente y enseñarle a pescar. Es decir, enseñarles a ser individuos, enseñarles a ser libres. Es decir, que cada uno, digamos, esté en condiciones de aprender a tener su propio alimento y autosustentarse. Digo, porque además, digamos, cuando uno le da el pescado, le regala el pescado, digamos, eso es una rémora de la esclavitud. Es decir, de hecho, el pueblo judío recuerda eso como la esclavitud en Egipto. Entonces, nosotros como concepto del capital humano es crear individuos libres para que se puedan autosustentar. Al margen de eso, si me pongo a hablar de esos temas, o sea, me iba a poner un poco denso. Así que preferí ir por otros lados, pero también, digamos, cada uno de esos lados por los cuales uno puede avanzar tiene aristas. Entonces, lo primero que me gustaría es que tomemos conciencia de lo que nos está pasando, porque si esto hubiera pasado hace 36 o 37 años, yo estaría donde están ustedes. Así es que eso quiere decir que dentro de 36 o 37 años ustedes podrían estar donde estoy yo. Así que digamos, más o menos tomen conciencia de que podemos levantar la vara un poquito más y además, o sea, hacerlo mejor que lo que voy a hacer yo, y que cuando a ustedes les toque estar, digamos, hayamos salido de este pozo inmundo en el que estamos y ya seamos un país desarrollado. Así es que en ese sentido,
digamos, me parece que como desafío para entender la contextualización histórica de lo que pasó y lo que puede pasar, digamos, me parece interesante. Una de las formas también que podría abordar la charla es hacer el contexto en el cual yo estuve en el colegio. Obviamente que si lo hiciera como un marxista, o sea, además, digamos, haría todo esa narrativa histórica y lo trataría de poner en la lucha de clases y reinterpretar todos los hechos. Yo no voy a hacer eso. Lo que sí voy a hacer es contarle qué cosas me pasaron mientras que, por ejemplo, yo estaba en el colegio. O sea, yo ingresé en el colegio en el año 1977, es decir, hace 47 años. Con lo cual también, digamos, algunas historias que yo le pueda contar son absolutamente anacrónicas. Pero como concepto, digamos, yo ingresé a un año de lo que fue el golpe cívico-militar, digo, y una de las partes más oscuras de la historia argentina. Interpretado y reinterpretado, cosa que, digamos, los invito a que lo hagan por ustedes mismos. Siempre tengan espíritu crítico, lean un lado de la biblioteca y el otro lado. Digo, porque quizás ustedes conocen mi faceta más nueva, que es la del liberal libertario, del anarcocapitalista, el minarquista en la vida real, pero digo, cuando yo arranqué, me arranqué bastante más a la izquierda. Así es que la única forma de tener una posición sólida en algo es mirando toda la biblioteca, y eso también les sugiero que miren toda la biblioteca. Al año siguiente, en el año 1978, fue cuando Argentina salió campeón del mundo. Es decir, en el Mundial 78, digamos, una hermosa final en la cancha de River. Digo, es más, o sea, yo, digamos, o sea, uno de mis grandes ídolos digamos, de mi juventud era el Pato Filiol. Ustedes quizá ni siquiera saben quién es. Digo, para mí fue el mejor arquero de todos los tiempos, o sea, pero ustedes deben estar fascinados con el Dibu Martínez, que tuvo una atajada bastante parecida a la que tuvo Filiol en el año 78, también sobre la hora. Nada, y ahí ya me vienen otros recuerdos del colegio, digamos, que jugábamos a las figuritas y esas cosas que hacíamos de chicos. Después, en el año 1980, digamos, cuando paso a cuarto grado, me toca ir de mañana y ahí estrenábamos maestro nuevo, que es el que está acá, el hermano Arturo. Así que qué karma, qué karma. Después, en el año 81, tuvimos lo que se llamó la crisis de la tablita cambiaria o crisis del programa de Martínez Dios. Es muy simpática. En ese momento, cuando Martínez Dios renuncia, asume un ministro que se llamaba Lorenzo Sigó y decía que el que apuesta al dólar pierde. Bueno, como verán, el evento me marcó bastante en distintas cosas. La primera es que decidí a esa edad ser economista, porque veía cómo la situación económica de las familias cambiaba brutalmente. Pero además, digamos, la obsesión fue bastante intensa, por decirlo de alguna manera educada, a punto tal que, digamos, yo quiero eliminar el Banco Central. Así que miren que las cosas son mucho más fuertes de lo que uno se imagina. Otra cosa que pasó es que en el año 82 tuvimos la Guerra de Malvinas. Después, en el año 83, yo estaba en séptimo grado y fue la llegada de la democracia, el retorno de la democracia. Digo que casualmente 40 años después me llevó como presidente. Digo, recuerdo que fue algo que verdaderamente lo vivíamos con mucha intensidad, aun cuando no sabíamos toda la historia, o sea, no teníamos plena conciencia de ello.
Después ya en el año 84 ingresé al secundario. Nosotros, esa fue la primera camada mixta del colegio en el secundario. Y después en el año 85 vino el Plan Austral. Como verán, digamos, siempre hay alguna referencia a la economía, porque por eso me dediqué a la economía. Pobre mi ministro de Economía, lo que sufre. No se crean tanto, la pasa bastante bien. En el 86 tuvimos el Mundial de México. Digamos, es más, el gol de Maradona a los ingleses, todo, o sea. Y en el año 1988, digamos, vino el Plan Primavera, que después, al año siguiente, terminó en la hiperinflación. Algo que también, digamos, lo señalo y fue importante para mí, porque si bien yo me había entusiasmado con la economía ya con 10 años, los motivos por los cuales decidí estudiar economía no son los mismos por los cuales me apasioné por la economía. Es decir, en realidad cuando decidí que quería ser economista era por una cuestión absolutamente monetaria. Es decir, decía, bueno, si digamos, o sea, acertarle al dólar es sinónimo de progresar económicamente, dije, tengo que ser economista para ganar plata. Lo interesante es que después los motivos por los que me apasioné fueron totalmente distintos, porque durante la hiper, digamos, del año 89, yo en ese momento estaba en el plantel profesional de Chacarita. O sea, tengo una parte oscura, es que fue arquero de fútbol. Y tengo una todavía muchísimo más oscura, que era después fui cantante de una banda de rock, donde el tío de uno de los que ustedes están acá tocaba la batería conmigo. Y, digamos, el papá de otro de los que está acá, digamos, en algún momento tocó la guitarra en un grupo conmigo. O sea, con lo cual también, digamos, tenemos historias comunes por todos lados dando vuelta. Y el tema es que yo ahí estaba haciendo mi primer año de economía y estudiaba que cuando los precios suben la cantidad demandada baja. Un día la acompaña a mi mamá al supermercado, estaba apoyado ahí sobre el carrito y digo, les voy a contar algo que ustedes quizás no saben, pero existían unas chicas con unas pistolas que ponían los precios. O sea, se llamaban tiqueadoras. Y es más, lo que ustedes ven ahora de las barras, en realidad se implementaron en ese momento, porque los precios subían tan rápido que no alcanzaban a retiquetear. Y imagínense cuando ustedes iban y compraban y llegaban a la góndola y se los tenían que cambiar, era una situación bastante traumática. Y es por eso que también nosotros estamos tan obsesionados con evitar la hiperinflación. Y en ese momento yo veía que los precios estaban subiendo y la gente se abalanzaba sobre la mercadería. Entonces yo lo que dije es, o lo que estoy estudiando está mal, o soy un tonto, por decirlo de manera elegante. Entonces la absolución de dignidad hizo que dejara de jugar al fútbol y me dedicara a estudiar. También me puse bastante intenso con eso. Y a los 20 años escribí mi primer trabajo académico que se llama La hiperinflación y la distorsión en los mercados. Y una vez que arrancan a escribir no paran más. O sea, es como una suerte de vicio. Y hoy tengo 17 libros, me está por salir uno ahora que se llama Capitalismo, Socialismo y la trampa neoclásica. Y una vez que se ponen a escribir no paran. Eso, digamos, respecto a eventos históricos que pasaron mientras que yo estaba en el colegio. Obviamente que también podría haber hecho un repaso de profesores que me han marcado. Entonces, aunque no lo creas, Arturo, yo te tenía acá. Créeme que estabas acá. Igual te regalo el papel después. Digo, algo de valor en algún momento puede ser que tenga. Obviamente, digamos, me acuerdo del hermano Arturo, del hermano Juan. Me acuerdo mucho, digamos,
de una maestra que tuve en 5º grado y en 7º grado, que se llamaba Elvia, y fue muy importante para mí, porque como yo ya cuando estaba en 4º grado, yo ya había empezado a jugar al fútbol, y conforme avanzaba en los temas del fútbol y la forma en la cual entrenaba y la demanda de tiempo que implicaba, mi rendimiento académico estaba cayendo de manera sustancial, y casi que les diría que cuando estaba llegando a 7º grado estaba colapsando mi rendimiento. En ese contexto eran otros tiempos. Mi papá estaba presto a agarrarme de los pelos y dejarme una zapatería en el traste, y mi mamá, digamos, bajarme los dientes a sopapos para que estudie. Eran otros tiempos. Entonces se juntó con Elvia y Elvia le dijo: no le saque el fútbol, pero que el fútbol sea un premio a su desempeño. Es decir, si estudia y rinde y hace las cosas bien, sigue jugando al fútbol, y si no, se lo saca. Y eso funcionó de manera fabulosa. Empecé a reordenar mis métodos para entrenar, para, digamos, estudiar. Entonces estudiaba o muy tarde a la noche o muy temprano a la mañana. También, digamos, recuerdo en ese 7º grado a un profesor maravilloso que se llamaba Viola. Y después, algunos de los profesores que tuve en la secundaria, que también fueron maravillosos, digo, como Fuentes Moreno, como Massignani, Festa, Saloco, Elizalde, digo, varios, digamos, de cuales todos, también tengo un montón de recuerdos, pero de vuelta, contarle este tipo de cosas, digamos, casi que también se vuelve anacrónico. Entonces decidí focalizarme en 2 eventos muy importantes, que es los que les voy a contar y que creo que es lo mejor que les puedo transmitir hoy. Hay una conferencia de Steve Jobs en Stanford, si se las recomiendo enfáticamente, y es una donde Steve Jobs cuenta que ustedes no pueden unir los puntos hacia adelante, los pueden unir para atrás. Es decir, muchas de las cosas que hoy les pasan, no saben por qué les pasa, pero que después, cuando transcurre, ustedes van entendiendo lo que les pasó. En ese sentido, esa lección de Steve Jobs es muy importante, pero a mí me pegó de manera muy fuerte en el año 85, o sea, 1985. En 1985 mi hermana, que estudiaba en un colegio cercano acá, decide pasar al Copelo, decide venirse al Copelo. Y cuando ingresa, digamos, la parte de los ingresos al secundario, digamos, estaban bajo la órbita de un hermano que en ese momento, digo, se llamaba el hermano Bravo. Y dijo algo muy, muy interesante, muy importante, muy revelador. El hermano Bravo dice: miren, usted no viene a estudiar acá por cómo enseñamos matemática, cómo enseñamos literatura, geografía, no sé, la materia que quieran. Eso usted lo puede aprender en cualquier lado. El motivo fundamental por el cual ustedes vienen acá, usted está acá y quiere que su hermana esté acá, y su familia quiere que su hermana esté acá, es por una cuestión de los valores. Y ahí eso a mí me permitió ligar con el recuerdo más fuerte que yo tengo del colegio, que es mi primer día de clase de 1977.
Previo a eso, les voy a contar algo que me pasó ya siendo más grande, y es que cuando estaba en la universidad estaba estudiando crecimiento económico. En el momento que yo estudiaba, la materia se llamaba Crecimiento y Desarrollo Económico. La verdad que hubiera preferido que tuviera la materia más de crecimiento que de desarrollo económico. Me tocó un profesor que me resultaba bastante zurdo para aún en esa época, así que imagínense lo que puedo llegar a pensar hoy. Yo creo que casi me podría dar un ataque gritándole comunista, pero como verán, vivo haciendo chistes sobre mí mismo porque si no es un bodrio la vida. Más ahora que me tratan como si fuera realeza. Entonces como que es complicado. Entonces me acuerdo que dentro del poquito interés que se ocupaba de dar el profesor en los temas de crecimiento. Uy, se cayó. Se desmayó, pero ya la van a atender. El médico nuestro, que venga el médico nuestro. Nuestro médico está por allá. Está. No, igual está el nuestro. Ya está reaccionando. Sí, el médico. Es el médico, no es el médico. Son los médicos.
ya reaccionó, ya se incorporó, así que va a estar bien, quedémonos tranquilos. Bueno, como verás, mencionar a los comunistas es tan peligroso que genera problemas siempre. Y en ese sentido, cuando empiezo obviamente que yo era autodidacta, y entonces empiezo a leer los libros que el profesor no me daba. Entonces, en uno de los libros de crecimiento me encuentro una frase de Robert Lucas, Jr., que se me genera que es tan importante en mi vida que dos de mis hijitos de 4 patas tienen nombre. Uno se llama Robert, por Robert Lucas, y Lucas también por Robert Lucas. Así que en ese contexto encuentro una frase que dice: las consecuencias sobre el bienestar humano de este tipo de cuestiones son tan estremecedoras que cuando uno empieza a pensar en ello no puede pensar más en otra cosa. Como en ese momento era un insolente de 22, 23 años, bastante ignorante, por decirlo de manera elegante, lo primero que dije es: bueno, este es el típico profesor que cree que su materia es la más importante. Y eso que quizás en ese momento lo veía como algo negativo y pesado y como algo que le restaba crédito, después con el tiempo, piensen que yo tengo de experiencia docente cerca de 30 años. Y en ese contexto, hoy les diría, ojalá cada vez que les toca a un profesor, un maestro o lo que fuera, considere que su materia es la mejor de todas y la más importante, porque se las va a enseñar con pasión. Y que todas las materias son importantes, hasta la materia que parece más insignificativa. Y es más, no solo eso, sino que además, me parece que no es insignificativa, es insignificante, perdón. O sea, no solo Kicillof comete furcias. El tema es un problema de quantum. No, aparte, digamos, yo estoy con highlights, no estoy leyendo mi discurso. Entonces, que son los highlights de Arturo ahora. Entonces, la materia de repente puede ser que les parezca una materia menor o algo, y en realidad esa materia puede terminar siendo, a la luz del profesor que tienen, algo verdaderamente maravilloso. Y este papel da prueba de ello, les diría, porque mi primer materia, el primer día que yo vine al Colegio Cardenal Copelo, fue caligrafía. Ustedes saben que muchas veces andan dando vueltas mis notes por ahí. Ya vieron lo que es mi letra. Digamos, yo creo que mi letra tiene una función social, y es que hace ver linda la de los médicos. O sea, digo, con lo cual para algo sirve. Con lo cual casi diría que el hermano José Luis, un hermano que venía de España, muy alto, muy robusto hacia los costados, y que venía y daba clase de sotana, me dejó marcado de por vida. No puedo evitar emocionarme. Era el profesor de caligrafía. Caligrafía con un especialista en crecimiento económico y economía matemática.
Pareciera que no pega con nada. Y encima se los quiero ligar con el hermano Bravo cuando ingresó mi hermana. O sea, parece bastante rebuscado. Y en aquella clase, el hermano José Luis hizo dos cosas. Lo primero es, dibujó el escudo del colegio, que yo no veo que nadie tenga el escudo original del colegio, el que tiene el óvalo en el medio. Ese óvalo en el medio, simétrico, dividido en 4 partes, en lo que es la diagonal principal, tiene el dibujito de unos animalitos. Y que tiene la característica de tener una piel muy cara. Y nos contó, obviamente que seguro que el ejemplo estaba floreado y metaforizado. Y es que es un animalito que lo salen a cazar cuando hay lluvia y los arrinconan contra el barro, porque el animalito prefiere morir antes que ensuciarse. Y vaya que estamos dando la pelea. Y lo otro, muy fuerte, es que el hermano José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, y vean el quilombo que estamos haciendo, digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos de novela, ustedes lo estarán viendo. Más allá de los que se terminan autoincriminando por sacar a los fondos fiduciarios de una ley. En ese contexto, lo otro que hizo el hermano José Luis fue escribir los números. Y arrancó del 0 al 10. El 0 era algo muy chiquitito y conforme avanzaban hacia el 10, los números iban creciendo y el 10 ocupaba todo el alto del pizarrón. Y ahí nos habló del mérito. Entonces, si algo me marcó la vida, fue esa clase de primer grado. Eso y la sigo recordando. Pasaron 47 años y me sigo emocionando con ese recuerdo. Recuerdo que me marcó toda la vida. Muerto antes que sucio. Y luchar por el mérito. Luchar por la excelencia. Y eso son valores que tomé en una clase de caligrafía, pero en el Colegio Cardenal Copelo, en la comunidad menesiana. Y eso me parece que si algo le tenía que contar era eso. Lo más valioso es eso, que sean personas íntegras, hagan lo que hagan, pero sean íntegros. O sea, peleen por sus ideales, no bajen los brazos. Miren, yo suelo, para aquellos que nos siguen a nosotros, ustedes verán que nuestros seguidores tienen 2 gorras.
o tienen la que es muy simpática y nos divertimos todos con el no la ven, y la otra es Las fuerzas del cielo. Las fuerzas del cielo nace de cuando a mí me toca asumir como diputado nacional el 11 de diciembre del 2021. Y en ese momento un periodista de Diputados TV, muy grosero, me dice: ustedes son 2 en 257. ¿Qué pueden hacer ustedes? O sea, van a caer en la irrelevancia total, van a ser la nada misma. De hecho, ni siquiera teníamos cuerpo como para integrar una comisión. Y en ese momento yo le contesté con el libro de Macabeos, que dice que la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Y esos dos marginales arriba en la Cámara de Diputados, digo, en principio, mis videos son los videos más vistos dentro de la Cámara de Diputados, en la historia de la Cámara de Diputados. Y no solo eso, sino que al poco de asumir, digamos, por una idea genial de mi hermana, de cómo el anarquista resolvía el tema de estar cobrando una dieta del Estado, o sea, algo, digamos, cobrado por los impuestos, que son un robo, porque nadie los paga voluntariamente. ¿De dónde creen que vienen? Impuesto. Una rémora de la esclavitud. Entonces, pero si además nosotros decidíamos a quién dárselo a dedo, eso era casi como, no sé, jugar al benefactor social que juega cualquier político, con lo cual también nos parecía mal. Y brillantemente a mi hermana se le ocurrió, al jefe se le ocurrió, que lo sorteáramos. Y lo sorteamos. Y eso terminó siendo tapa de diarios en 30 países del mundo. Es decir, claro, no existía el evento de que un político le devolviera la plata a la gente. Digamos, era bastante raro. Y si ustedes se fijan, digamos, toda nuestra devenir en la política fue todos una lucha, digamos, contra una adversidad enorme. Nosotros lo primero que decían es que no íbamos a poder formar partido. O sea, lo primero que dijeron es: no van a poder formar partido. Entonces, de hecho, digamos, el jefe de gobierno en aquel momento, digamos, se dedicó a comprar cuantos sellos de goma andaba dando vuelta para que nosotros no pudiéramos competir. Una vez que, digo, yo se las voy a contar simplificada, digamos, o sea, si la quieren ver, están en una película que hizo el genial Santiago Oría, que se llama... Santi, ¿cómo se llama la película? Ahí está. Ahí está. Ese es mi cineasta. Es el que hace los videos, todo, o sea, un tipo brillante. Que ya estamos en casi 2 millones de reproducciones de la película y que además la están traduciendo a varios idiomas. Ahí van a poder ver todo en detalle, todas las cosas que padecimos. Pero después de eso nos dijeron que ya teníamos partido, nos dijeron que no íbamos a poder pasar el piso del 2%. Después, como seguíamos avanzando, nos dijeron que íbamos a perder contra el voto en blanco. Después nos dijeron que la izquierda nos iba a ganar por goleada. No pasó nada, ¿no? Porque los nombré. Y después hasta crearon una lista paralela para romper a nuestra estructura, digamos, y para
diezmarnos. Y aún así, nosotros logramos en la ciudad conseguir 17% de los votos, nos habíamos convertido en la tercera fuerza, y luego de lo que pasó con el sorteo de la dieta, con mi hermana nos miramos y dijimos, bueno, parece que estamos para otras cosas. Empezaron con el mismo tipo de agresiones, que no íbamos a poder formar partido, y ahí es que de los 24 distritos participamos en 22. Decían que con suerte, en el mejor de los casos, conseguíamos poco menos de 10 puntos y que después de las PASO nos íbamos a caer al 3. Y nosotros seguimos peleando, porque estábamos convencidos de que de vuelta la victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de que las fuerzas que vienen del cielo. Y ahí es cuando nos sorprendimos y terminamos sacando el 30% de los votos y fuimos la fuerza más votada, tanto por candidato como fuerza. Y eso empezó todo un tramo durísimo hacia la elección general. Hemos tenido que soportar dos estructuras tirándonos con todo lo que se pueden imaginar. De hecho, el oficialismo en ese momento gastó, piensen que una campaña electoral en general se hace con la de ustedes, no cuando la hacen gasolera como nosotros. Se gastan 100 millones de dólares. Bueno, el oficialismo, solamente el oficialismo gastó 300 millones de dólares en YouTube para que cada vez que ustedes abrieran YouTube se encontraran con publicidad negativa sobre mí. Y a pesar del esfuerzo enorme que nosotros hacíamos, de hecho mi estratega, digamos, que también un tipo brillante, maravilloso, digamos, que es Santiago Caputo, nosotros cuando ustedes revisan todas las entrevistas, o sea, no hay un solo error, pero teníamos los electrones libres que hacían. ¿Vieron cómo somos los libertarios? Los libertarios no somos manada. Entonces, como tenemos muchos pensadores libres, nos hacían todo tipo de emboscada al resto de nuestros candidatos y cada 2 por 3 teníamos un problema. Y así llegamos a las PASO, pero llegamos en segundo lugar. Y esos dos perdidos ahí en la Cámara que no podían hacer nada, terminaron en la presidencia, terminaron ganando la elección con 14,5 millones de votos. O sea, soy el presidente más votado de la historia argentina y sacamos el 56% de los votos. Entonces, lo que les quiero transmitir es que cuando ustedes tienen convicción, no hay nada que los pare. Y si además son acompañados por la fe, no hay con qué destruirlos. No los van a poder parar nunca. Una de las cosas que siempre repasábamos con mi hermana durante la campaña es que a nosotros nos pasaban un montón de cosas que si le hubiera pasado cualquier otro candidato lo hubiera derribado. Y sin embargo nosotros seguíamos avanzando. Y para nosotros eso es como una prueba del cielo también. Es una prueba de la existencia del uno, porque si ustedes se ponen a pensar, no teníamos un mango. Nosotros fuimos a pelear con 2 escarbadientes y lo único que teníamos era las ideas y la fe. Y cada vez que nos pasaba algo adverso, la reflexión que hacíamos con mi hermana era que efectivamente si
a pesar de todo esto ganamos es porque es la voluntad del uno. Entonces, lo que les digo es, cuando ustedes se dejan llevar por su corazón, cuando ustedes son íntegros, ¿sí? Y sobre todas las cosas depositan su fe en el Creador, nada los va a parar, todo va a ser posible. Así es que espero que, digamos, esto sea algo que pueda sumar para que tengan una vida llena de felicidad y éxito. Muchas gracias. Señor presidente, si le parece, los chicos quieren hacerle algunas preguntas. Esa es la parte divertida, la parte interactiva. Les pedimos que se presenten, así los conocemos antes de preguntar. Antes que nada, el pelo mío. Es de verdad. Hola, buen día. ¿Dónde estás? Acá. Mi pregunta es, que ya medio la respondiste, pero ¿qué se llevó de estudiar en este colegio? ¿Cómo? ¿Qué se llevó de estudiar de este colegio? Los valores. Lo más importante es los valores. Gracias. Hola, señor presidente. Soy Santiago Rafowicz y le quiero preguntar cómo hizo usted y su equipo para tener superávits gemelos después de tanto tiempo y en tan pocos días. Gracias. Miren, si ustedes miran los últimos 123 años de historia, Argentina, de esos 123 años, 113 tuvo déficit. Argentina tuvo 22 crisis en ese mismo periodo y de esas 22 crisis, 20 tienen origen fiscal. Y el déficit en cada una de esas crisis oscila entre alto y extravagantemente alto. Por lo tanto, nosotros tenemos una convicción fuerte de que la madre de todos los males es el déficit fiscal. El déficit fiscal después tiene distintas manifestaciones. O sea, lo primero que hacen los inmorales de los políticos es financiarlo con deuda, lo cual es profundamente inmoral, porque es como que, ¿ustedes cómo se sentirían que sus abuelos se vayan de joda y le pasen la cuenta a ustedes? Estarían recalientes, digo, para ser suaves. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico. Pero al margen de eso, entonces nosotros, después de eso, somos el máximo desfolteador serial, o sea, tampoco cumplimos los compromisos. La otra forma que usa el político es financiarlo con emisión monetaria, y eso después termina con inflación. Y la otra forma que lo hace es subiendo impuestos, y Argentina tiene la presión fiscal formal más alta del mundo, y es lo que hace que prácticamente Argentina sea misión imposible crecer. Entonces nosotros teníamos una convicción clara de que lo que, digamos, la madre de todos los males es el déficit fiscal. Nosotros nos encontrábamos frente a una situación al borde de una hiperinflación. Para que tengan un orden de magnitudes, cuando ustedes tienen déficit gemelos por 4 puntos del PBI, para los que no saben qué son los déficits gemelos, es la suma del déficit fiscal más el déficit de cuenta corriente. O sea, el déficit externo vendría a ser la cuenta corriente. Cuando ustedes tienen déficit por encima de 4 puntos del PBI, ustedes ya están en zona de riesgo. En 8 son candidatazos a pegarse la piña, nos dejaron 17. Es decir, otra que Copperfield arreglaba esto. No sé, son tan chicos que no sé si saben quién es David Copperfield. O sea, mis chistes a veces se están poniendo viejos, como yo.
inexorablemente les va a pasar todo, salvo que digamos que la tecnología lo evite. En ese contexto, nosotros además teníamos plantada una hiperinflación, porque los precios en la primera semana de diciembre crecían a un ritmo anualizado del 3.700%, en las 2 semanas primeras a 7.500%, y si ustedes miraban los mayoristas, venían al 17.000. Es decir, estábamos al borde de verdaderamente un desastre, y era la combinación de 3 crisis. El Rodrigazo del 75, la hiperinflación de Alfonsín en el 89 y la crisis de la convertibilidad en el 2001-2002. Por lo tanto, estábamos frente a un verdadero desastre. En ese contexto, nosotros teníamos que frenar de como fuera la emisión monetaria, y teníamos 2 mecanismos por los cuales el Banco Central emitía. Uno, por el déficit fiscal, que eran 5 puntos del PBI, y otra era por el Banco Central, que generaba 10 puntos de déficit del PBI. Entonces nosotros encaramos un programa de estabilización muy duro, donde apuntábamos a el déficit 0, o sea, 5 puntos de ajuste en el Tesoro, y tratar de limpiar el Banco Central, que son 10 puntos. Además, a los 11 días de asumir nos vencía un pago con el fondo y no teníamos reservas. Entonces, y el acuerdo además estaba caído. Y entonces, con el ministro Caputo decidimos sentarnos arriba de la caja y aguantar todo. En ese contexto echamos a 50.000 empleados públicos que no trabajaban. Dimos de baja 200.000 planes sociales de gente que verdaderamente no lo necesitaba. Gente que, por ejemplo, se va de vacaciones en avión, en barco, son empleados públicos, o sea, un montón de abusos. No solo eso, sino que además recortamos la obra pública, la eliminamos, la hicimos 0. Además, eliminamos las transferencias a las provincias, las discrecionales. No le toqué un peso a la coparticipación, eso es técnicamente imposible. O sea, la coparticipación se deposita todos los días. Y además, recortamos un montón de privilegios que tienen la política. Recuerdo que, ¿cuántos autos tenías a cargo? 120. Tenías, no, cuando llegaste. Eran 120. Bueno, tenía 120 autos a cargo, la Secretaría General de Presidencia. Entonces empezó con la motosierra y esto es muy gracioso, porque en un momento le dice, no, este no lo puede sacar. ¿Cómo que no? No, porque tal secretario se lo autoasignó. Bueno, duró un día ese secretario. Así que nos sacamos de encima los autos. En el Ministerio de Economía nos sacamos de encima 600 autos, los teléfonos, o sea, un montón de privilegios que tiene la casta. Es más, son tan inmorales que hacían viajes en primera clase, que acumulaban millas y esas millas después las gastaban con los familiares, una cosa. Todo es así. Todo donde tocan hay curros, es un desastre. Y nosotros teníamos como objetivo en el año alcanzar el déficit 0 en el año. Y fue tan fuerte lo que empezamos a hacer, mezcla de motosierra y licuadora. No voy a negar que hay licuadora, digo, un ajuste tan rápido tiene licuadora también, obvio. Y lo que pasa es que si la licuadora se vuelve permanente, se vuelve motosierra. Que imaginen cuál es mi intención. Entonces, en ese sentido, cuando empezamos a ver los números mostraban que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en marzo. Y eso era importante, hasta que vinieron los números, y lo alcanzamos en enero. Eso no solo que sorprendió a propios,
que ahora obvio lo que dicen, tiene mucha licuadora, no es sostenible. Es decir, todos los que decían que era imposible hacerlo ahora se quejan por cómo llegamos. Pero la realidad es que si era tan fácil, ¿por qué no se hizo en los últimos 123 años? Entonces no es solo que sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, pero sobre todas las cosas tenemos la determinación y el coraje para hacerlo. En términos vulgares tiene otro nombre. Eso, mucho. Así llegamos. Gracias. Muchas gracias. Hola, Me estoy cuidando con los términos porque como tengo la ministra de Capital Humano y el secretario de Educación... ¿Voy bien? ¿Voy bien? Sí, hola, Carlos buen dice. día. Hola, buen día, señor presidente. Acá Bautista. Y mi pregunta es ¿por qué crees que tu proyecto político impactó tan fuertemente en los jóvenes? Y viva la libertad. Carajo. Viva la libertad, carajo. Eso no te va a decir nada. No, primero, a ver, primero que sepan que carajo no es una mala palabra. Carajo es la parte más alta del barco, es decir, donde está el vigía, el que mira, el que tierra a la vista, ese está ahí. El tema es que cuando alguien se ponía un poco denso, lo mandaban ahí para que dejara de romper. O sea, entonces lo mandaban al carajo, o sea, pero... No, carajo no es una mala palabra, así que lo pueden decir abiertamente. Lo que pasa es que tenemos los liberales de Copetín. Ay, ¿cómo decir carajo? Pero bueno, o sea, los sommeliers de las formas. El punto por el cual yo creo que los jóvenes son los que iniciaron esta revolución liberal tiene que ver con varias cosas. Primero, los jóvenes son naturalmente rebeldes contra el statu quo. Y eso significa que cuando ustedes miran todo lo que es lo políticamente correcto, no solo en Argentina, en el mundo, pero en Argentina está mucho más acentuado porque llevamos 100 años de esto, es socialista. Si hay mucha gente que es socialista sin saberlo. De ahí, digamos, que fue tan estremecedor que me paré ahí en Davos y casi que le dije, ustedes son todos unos zurditos. ¿Otra más? Y sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles. A ver el doc. Juro que no los nombro más. Bien, entonces, sí. Bueno, ya me olvidé en cuál era la pregunta. No, sí, pero lo de los chicos. Y básicamente, por lo tanto, la rebelión natural tenía que ser liberal. Es decir, estábamos tan contaminados de socialismo, pero teníamos tanto rojo encima, que lo natural era que la revolución fuera liberal. Otra cosa que pasa es que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública, independientemente que sea de gestión estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos, están recontra rojos los contenidos. Entonces eso también favorece no estar expuesto, o sea, porque entre tener la cabeza contaminada y tenerla limpia, prefiero que esté limpia. Y lo otro que también jugó un rol muy importante fue el tema de las redes, o sea, las redes sociales y muy especial YouTube. Entonces, yo voy, me siento en un programa de televisión
hablo y les cito un montón de autores. Ustedes después se meten en internet y entonces todos hablan de Hayek, de Mises, de Rothbard. Yo les puedo asegurar que ustedes van a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencia Económica, y le hablan de Ludwig von Mises y cree que es el 9 de Holanda. Y para los liberales es el mejor economista de todos los tiempos. Entonces, en ese sentido, empezaron a entrar las ideas. Y además eso generó una dinámica muy interesante, porque los jóvenes leían eso y confrontaban a sus maestros y a sus profesores. Y está lleno de videos de profesores maltratando a alumnos por oponerse a la opresión kirchnerista. Y la verdad es que han sido unos valientes, porque se la recontrabancaron, los han bulineado, les han hecho de todo. Es decir, de hecho, yo, digamos, en este momento tengo un problema de una de las personas de mi equipo, ¿sí? Bueno, como no lo arregla, lo puedo decir públicamente. Donde en la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal. Iñaki, ¿vieron el chico que, digamos, o sea, el que hace mi TikTok? Las otras redes las manejo yo, o sea, el Twitter, digamos, el Facebook y el Instagram, cualquier porquería soy yo. Pero el TikTok es Iñaki. Y entonces tiene una profesora de Microeconomía 1 que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea y la universidad, el primer rector, digamos, miraba para otro lado, porque el director de carrera miraba para otro lado, y el que vino después sigue permitiéndolo. O sea, espero, digamos, que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano, digamos, pongan en orden, digamos, este desborde que hay en la Universidad de Belgrano, donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. Bien, exacto. Bueno, ahora veamos acciones. Entonces, en ese contexto, la verdad es que es notable lo que hicieron los jóvenes. Y después llegó la pandemia, y como toda cosa mala, vos te podés abrazar a lo malo o buscarle lo bueno. Yo, por ejemplo, en el medio de la pandemia, como no podía hacer nada, estaba encerrado, escribí 2 libros. O sea, estaba aburrido, entonces escribía. Y en ese contexto, ¿qué pasó? Los jóvenes le empezaron a hablar a sus padres y sus abuelos de las ideas de la libertad, y le hablaban de Milei, de Milei, de Milei. Digo, hay un chiste, no puedo decir, es muy grosero, pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Se entendió, no? Y tanto insistieron que en algún momento abrieron los videos. Y así empezó. Y entonces algo que era, como decían los que estaban con López Murphy, que era un movimiento de 500 virgos, ellos con los recursos de Larreta sacaron menos votos que nosotros en las PASO, a pesar de un montón de calumnias, injurias, a pesar de tratarme de nazi. Y después no solo eso, sino que además... bueno, miren a dónde llegamos. Así es que los jóvenes sí han tenido un rol, no solo porque son los primeros que absorbieron las ideas, sino que además evangelizaron. Entonces, por eso siempre tengo un agradecimiento muy particular a todos los jóvenes, porque si Argentina, digamos, verdaderamente se levanta y se despierta y se vuelve liberal es porque es gracias a los jóvenes. Porque como dije en mi primer discurso allá en Plaza Holanda, yo no vine a guiar corderos, yo vine a despertar leones. Y los primeros leones fueron ustedes. Muchas gracias y ¡viva la libertad, carajo! ¡Viva!
Muchas gracias por las preguntas. Agradecemos al señor presidente de la Nación, a la señora secretaria general de la Presidencia, por su presencia en este acto de inauguración del ciclo lectivo 2024 del Colegio Cardenal Copelo. Se retira entonces el señor presidente de la Nación junto a la señora secretaria general de la Presidencia. Les agradecemos la presencia de cada familia. Nos despedimos recordando que este año nuestro lema nos invita a la escucha. Una escucha mutua, impregnada de empatía, comprensión y respeto, en camino con la convicción de que cada paso nos acerca un poco más a ser las mejores versiones de nosotros mismos, motivados por nuestro fundador Juan María, quien dedicó su vida a seguir los pasos de Jesús. Comenzamos un nuevo desafío, embarcados en un mismo proyecto, dando testimonio de aquello que juntos deseamos, con la ilusión de crecer día a día juntos como comunidad. Muchas gracias.